la oportunidad de vernos. Yo te quiero pedir que abras tu Biblia en el libro de Génesis. Yo voy a orar antes de leer. Padre bendito, gracias te damos en esta tarde o en esta mañana que nos permites estar en casa como tu pueblo, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, conoces los corazones, cómo vienen, Padre. Por encima de lo que el ser humano pueda ver, tú conoces el interior. Y hoy, conforme a la necesidad de cada uno, Padre, te ruego que tú hables a cada persona según lo que necesite. Prepara los corazones y que tu siervo solamente sea un instrumento en tu mano, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Allá en Génesis 50, ya es el último capítulo del libro de Génesis y a la vez es la culminación de una historia que muchos la conocemos y a veces la tomamos como para motivarnos, pero es una historia que nos da una gran enseñanza, y más ahorita vamos a ver al final de estos versículos que leímos, porque es una enseñanza que nos debería de ayudar a mantenernos firmes, como lo hemos venido viendo en estos días atrás, en este mundo cambiante donde hay muchas cosas que no las podemos cambiar, como dice, lo veíamos el domingo pasado, porque el corazón del hombre está corrompido e incurable. Y dice en Génesis 50, verso 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hasta ahí vamos a dejar ese pasaje. Como les digo, la culminación de una historia que a veces la tomamos para motivarnos cuando nos sentimos desanimados, pero hay una gran verdad de aquí. Y esas verdades nos van a ayudar, hermano, quizás a comprender por qué el mundo que vivimos a veces nos trata mal. Recuerdan, hermanos, el llamado que Dios tiene para nosotros, dice allá en Romanos, no es cambiable, no está sujeto a cambio. Dice en Romanos: irrevocable es el llamamiento de Dios. O sea, cuando Dios llama a una persona es irrevocable. Él va a cumplir su propósito, va a cumplir el plan que tiene en cada uno de nosotros. El problema es que cumplir el propósito de Dios a veces nos conlleva a enfrentar dificultades, nos conlleva a enfrentar situaciones que nosotros no queremos, y Dios va a usar los métodos que Él considere justos para llevar su plan a cabo. Aquí vemos en José, esta es la historia de José. Fue un joven, hermano, que fue el penúltimo de la familia de Jacob, o Israel, como lo quiera llamar. Pero dice que el problema de este joven fue tener una vida recta delante de Dios. Él era un hombre o un joven que denunciaba el mal comportamiento de sus hermanos mayores, que él, todo lo que sus hermanos mayores hacían mal, él lo denunciaba, y él se comportaba rectamente delante de Dios. Entonces eso le generó que sus hermanos lo empezaran a señalar, lo empezaran a excluir, le pusieron el apodo, le decían el soñador, y eso le llevó incluso que quisieran matar. Que a esa corta edad, un joven de 17 años, decidieran sus hermanos mayores decir: bueno, pues esto no nos conviene, vamos a matarlo, vamos a quitarlo. Y ustedes conocen la historia. No lo mataron, lo vendieron, fue a parar a Egipto, y dice la Biblia que Dios, en todo el trayecto que él estuvo en Egipto, Dios lo exaltaba. Ciertamente el proceso no era fácil, porque fue esclavo, fue preso, y allí en esas condiciones siempre Dios lo estaba exaltando. Y llega el momento donde ya aquí estamos hablando ya no de un joven, sino de un adulto de unos 40 años, donde está narrando esta historia, que ya había pasado mucho tiempo o muchas adversidades que uno pudiera decir
¿Y por qué Dios la permitió? ¿Por qué Dios tiene todo eso, esas situaciones difíciles con José? Porque Él tiene proyectos. Hermanos, si los creyentes o las personas en general no pasamos en situaciones difíciles, nunca sabremos de lo que somos capaces. Tú puedes ser una persona que a todo el mundo le sonríe, te la pasas feliz de la vida, pero que cuando alguien te pone en una situación difícil, sale el logro que está ahí dentro, ¿verdad? Aquella persona cruel, aquella persona sanguinaria, aquella persona rebelde sale a flote. Cuando venimos a la iglesia, todos parecemos cristianos, pero que cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles, ahí sale la hipocresía. Y eso es bueno, porque crees que Dios dice al pueblo de Israel: yo te hice pasar por situaciones difíciles, te hice pasar por hambre, te hice pasar por necesidades para saber lo que había en tu corazón. No es que Dios no supiera lo que hay en el corazón del hombre, hermano, Dios lo sabe. ¿O cree que alguno de ustedes Dios no conoce lo que trae guardado? A veces trae guardado en el bote, trae guardado muchas cosas, y solo cuando pasas en situaciones difíciles es que te das cuenta: híjole, ese soy yo, o esa soy yo, ese hombre que reaccionó así, ese soy yo. Entonces todo eso Dios lo usó para que José se convirtiera en el hombre que ahora es. Y dice la Biblia que cuando Jacob murió, los hermanos de José, ellos habían hecho algo con su hermano, que era odiarlo, tratarlo mal, injustamente. Entonces era un problema que, a pesar de que habían pasado más de 40 años, ellos lo seguían arrastrando. Ellos seguían cargando en su corazón la cuestión del comportamiento malvado que ellos habían tenido para José. Y ese comportamiento, hermano, tarde que temprano los alcanzó. Muere Jacob y ellos dijeron: lo que va a acontecer ahora es que José nos va a odiar. Él se va a cobrar la venganza. Y como dice un dicho del mundo, hermanos, tú cuéntame la verdad y ya yo decido cómo reacciono. Yo decido si lloro, si me enojo o simplemente lo ignoro. Entonces José, él tenía esa mentalidad. Sus hermanos no conocían a José. Dice que cuando murió Jacob, ellos empezaron a idear una mentira y dijeron: bueno, ya murió nuestro padre, ahora nuestro hermano va a tomar venganza, porque ya no es el papá que nos pudiera defender, ya no es el papá que pudiera poner un freno a su hermano José. Ahora José era poderoso, era el rey de Egipto, del pueblo más grande o de la nación más grande. Entonces eso le generaba un problema, que si José decidía, los podía exterminar completamente. Si él decidía: bueno, me voy a cobrar venganza, voy a acabar con mis hermanos por la maldad que me han hecho, ellos se pusieron la idea: bueno, vamos a inventarnos, aunque sea mentira, que nuestro padre dijo que perdonaras la maldad de nosotros. Y dice la Biblia que cuando le estaban contando a José, o le dieron la razón a José, ¿qué hizo José? Dice la Biblia que José lloró, pero no lloró por la tristeza, no lloró porque se sintiera mal, lloró, hermano. La realidad es porque sus hermanos no conocían a José, no sabían la clase de hermano que tenía. Porque si tú has leído la escritura, José, dice la palabra de Dios, que fue un hombre que decidió, allá en el Génesis 41, el verso 51, fue un hombre que decidió perdonar e olvidar todo lo malo. Porque en Génesis 41, verso 51, dice que cuando le nació a José un hijo llamado Manasés, ¿cómo le puso? Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Aleluya. O sea, José era un hombre que él decidió llenarse de bien. En vez de seguir alimentando aquel pensamiento o aquellas situaciones difíciles y seguir amargándose la vida, él dijo: bueno, Dios me hizo olvidar. Es verdad que mis hermanos me odiaron, es verdad que mis hermanos me desearon la muerte, o me vendieron como esclavo, me despreciaron como su hermano, pero una cosa es seguro: Dios me exaltó. Entonces él dijo: bueno, yo no me voy a amargar por eso, porque ese es el problema de muchos creyentes, que cuando algo malo nos sucede en el pasado, a veces lo venimos cargando en nuestro diario vivir, y estamos llenos de bendiciones, llenos de cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Podemos ser exaltados así como José, o es más como Amán, un hombre perverso.
en el versículo 13, nada de eso me sirve. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Amén, hasta ahí lo dejamos. Ustedes no pueden leer todo el versículo. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo Mardoqueo? Que el rey lo había engrandecido. La reina le había invitado banquetes. El rey le había puesto en los mejores privilegios. Tenía un montón de hijos. Para ellos era un privilegio para cualquier hombre de la época. Pero dice, todo esto de nada me sirve. Y ese es el problema, hermanos. Que cuando una persona no es libre, no entiende que los procesos difíciles muchas veces Dios los usa para preservación de vida, para prepararnos, para llevarnos a niveles más altos, el ser humano se amarga y vamos arrastrando con el pasado, con lo que me hicieron, con lo que fulanito dijo. Hermano, y a veces ya hace 30, 40 años que pasó aquello y todavía nos está lastimando. Todavía ¿y quién me hizo daño? Y no puedo porque, aquel fulanito me robó hace 30 años. Hermano, olvídalo. Recuerda que le dijo Jesús que si tu enemigo tiene hambre, que cuando lo vieras que tuviera hambre se baila de gozo porque tu Señor te está vengando, ¿verdad que no? Él dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, porque haciendo eso ascuas, o sea, le arderá la cara de los huesos. Estoy citando dos versículos de la Biblia, para que no vaya a decir, no sabe el hermano la Biblia, tiene varias citas. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Cuando tú ves una persona que te hizo daño, padeciendo una dificultad, no te pongas contento, no digas, bendito Dios que me está vengando. Ora por él. Ora por él, ¿sabes por qué? Porque eso te hace libre. Y es lo que José les hace saber a sus hermanos que ellos no lo conocían. Porque sus hermanos, ellos tenían la idea, no, este José nos va a hacer daño, nos va a destruir, porque toda la maldad que hicimos cuando él tenía 17, 14 o 15 años, ahora nos va a alcanzar. Ahora se va a cobrar todas juntitas. Entonces dijeron, vamos a enseñar una mentira, no sé cuál haya sido el creativo. Pero uno de ellos dijo, pues vamos a decirle que nuestro padre dijo que nos perdone si total. Ya lo pasado, y pues ellos lo dicen. Porque cuando él entendió que Dios estaba detrás de todo eso, le nace el primogénito y dijo, bueno, le vamos a poner Manasés. Porque Dios me hizo olvidar todo lo malo, toda la angustia, toda la tristeza y el dolor que pudo haber pasado en ese cautiverio, en esa esclavitud. Ahora Dios lo estaba recompensando al ponerlo como el hombre segundo al mando de la nación más poderosa. Y que dijo, Señor, no me voy a amargar como Amán, porque Amán tenía todo y cómo vivía. ¿Cuántos cristianos están así? Tenemos todo en la vida y Dios nos bendice, y a veces estamos amargados. No disfrutamos lo que Dios nos está poniendo enfrente, hermanos. Te levantas y lo primero que haces es ver lo malo que tiene en la vida y no lo bueno que Dios tiene delante de ti. El simple hecho, hermano, que te levantes y te puedas ver al espejo y puedas sentirte sano es una bendición. Quizás te puedas sentir cansado porque es normal. A veces llegamos y nos sentimos cansados y más cuando vamos atareados, pero es normal sentirse cansado. Pero lo maravilloso es saber que tienes la fuerza, tienes la vitalidad y tienes la mano de Dios a tu favor, y eso sería suficiente para alegrarte el día. Pero te levantas y ¿cuánto gano la semana? ¿Cuánto tengo al mes? No, y esto y aquello, y empiezas a ver todo lo que te hace falta. ¿Y por qué no ves lo que Dios te da por delante? Y eso es lo que José tenía. José no se quedó viviendo en el pasado. No se quedaba diciendo, mi hermano Benjamín, mi hermano fulanito, mi hermano ese que se pusieron de... Él no se quedó ahí. Por eso, hermano, cuando tenía toda la grandeza, ¿qué fue lo que dice? Todo eso que el rey me ha dado, toda la riqueza que tengo, todos los hijos que tengo, de nada me sirve cuando veo a Mardoqueo y que no se inclinaba ante él. Hermano, ¿qué hermano tenía? Que un solo hombre que vivía o que era parte del gobierno del reino más poderoso no se inclinaba ante él. ¿Qué hermano tenía? No había nada de hermano. No, pero hermano, yo quería que
me muevo, que todo salga como yo quiero. Pero recordemos, como digo, hemos ido estudiando. El ser humano estamos corrompidos por naturaleza, incurables. Y lo único que nos puede salvar es cómo vivimos nosotros. Entonces, como cristianos, tú puedes decidir seguir amargándote la vida, seguir viviendo en el pasado, seguir viviendo en las cosas que te están dañando y estarte dando golpes contra el aguijón y estar, ay, ¿quién me va a salvar? ¿O quién me va a ayudar? Hermano, lo que tienes que hacer es lo que hizo José. Cuando él se sintió elevado, respaldado por Dios, él dijo, yo no tengo por qué seguirme amargando. Le nace el primogénito y lo primero que dijo, le vamos a poner Manasés, porque Dios me hizo olvidar. Sus hermanos no se le han olvidado, pero José ya se le olvidado. Entonces cuando le dice, perdona ahora a tu siervo, José lo que le dice en el versículo que leímos, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? Después de que lloró, después de que oyó la noticia, dice lo que le dice José. Dice, y le respondió José, no temáis, versículo 19, y le respondió José, no temáis, ¿acaso, fíjate lo que dice, estoy yo en lugar de Dios? O sea, lo que le está diciendo José, a mí no me corresponde juzgar su comportamiento, porque el comportamiento del ser humano, ¿a quién le corresponde juzgar? A Dios. Y eso fue lo que entendió José. Porque el problema es que a veces nosotros queremos ponernos en el lugar de Dios. No, este me la hizo, este me la paga. Este se portó mal, este me la va a pagar. Pero ¿qué dice la Biblia? Creo que es en el libro de Romanos, no me recuerdo bien, Romanos 12, versos 19 y 21, Hebreos 10, en el verso 30, por ahí creo. 30 y 31 dice lo que dice la palabra de Dios. Entonces José, cuando sus hermanos se le venían a pedir, como dice por ahí, migajas de misericordia, José les dice, primero lloró porque no lo conocía. Entonces les dice, bueno, yo hace tiempo que yo me olvidé. ¿Cómo me voy a vengar de ustedes? Por eso dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Allí en Romanos 12 dice la palabra de Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, asco de fuego amontonarás sobre su cabeza. Aleluya. O sea, no os venguéis vosotros mismos. Allá en Hebreos 10, verso 30 dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y luego añade, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces José sabe ese principio, que él no tenía que andarse vengando de lo que quizás Dios había utilizado para que llegara a convertirse, porque él lo dice más adelante en el versículo 20, en el hombre que preservaría la vida de multitudes o de millones. O sea, José fue el hombre que Dios utilizó para que todo el mundo de aquella época conocido sobreviviera. Porque recordemos lo que llevó a José que se convirtiera en el virrey o en el segundo al mando, que fue precisamente que lo que Dios le había puesto como cualidad, que era de interpretar sueños, lo llevara a quien debe interpretar el sueño, a Faraón, y Faraón lo pusiera al cuidado de todo el país. Porque el sueño de Faraón era que venían 7 años de hambre, luego 7 años de abundancia y después 7 años de hambre. Y José lo interpretó, y no solamente lo interpretó, sino le dijo, mire rey, ponga a alguien sabio que administre en esos 7 años de abundancia, para cuando vengan los 7 años de escasez, el pueblo no perezca. Y por eso José les dice, mira, lo que Dios hizo fue traerme acá. No me vendieron ustedes, fue Dios que me trajo, quizá a empujones en la vida, porque a veces se tiene que ser.
Porque ¿quién de nosotros voluntariamente hacemos la obra de Dios? Yo le he dicho muchas veces que el ser humano tiene que estar postrado en una cama, sentenciado a muerte, para poder entender que solamente clamando a Dios se tiene la salida. Muchas veces eso es lo que pasa. Porque cuando todo está bien, cuando tienes un buen trabajo, tienes buena salud, tienes buena economía, ¿quién se acuerda de Dios? Estamos pensando en Cancún, en Acapulco, Cihuatanero, la playita, la espera, y estamos ahí enfocados en las próximas vacaciones. ¿Por qué? Porque estamos bien, ¿verdad? Porque tenemos salud, tenemos una vida prometedora, pero cuando estamos al borde de la muerte, lo único que queremos es estar postrados delante de Dios, pidiendo misericordia y que Dios nos ayude en nuestra necesidad. Entonces es lo que mucha gente no entiende. Y José tuvo que pasar ese proceso difícil, y él lo entendió y dijo: bueno, lo que hizo Dios, dice el versículo 20: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Unos capítulos más atrás, José mismo le dijo a sus hermanos: no fueron ustedes los que me vendieron, fue Dios quien me trajo acá. Y como él entendió que era Dios el que lo había traído en ese proceso duro, él no se amargó la vida. No se quedó masticando el pasado y lloriqueando, y es que esto, y que me faltó aquello, y me faltó aquí, me faltó esto. No, él siguió adelante. ¿Por qué crees que Pablo allá se trata a los filipenses? Él dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, olvidando el pasado. ¿Por qué, hermanos, es bueno olvidar el pasado? Porque cuando tú te aferras al pasado, hermano, no vas a caminar hacia adelante. Hermano, ¿cuántos matrimonios, por algún error que cometieron en el pasado, o algún pecado, como lo quieras llamar, ese matrimonio no disfruta el presente, no disfruta el futuro? ¿Te acuerdas hace 20 años cuando te metiste con la fulanita? ¿Te acuerdas hace 20 años cuando queríamos ir al cine y no me llevaste? Hermano, son cosas que ya pasaron. Hermano, sigue adelante, disfruta lo que ahora tienes. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana nadie lo tiene garantizado. ¿Sabe por qué? Las mayoría de veces cuando una persona muere, la gente le dio la cama por el remordimiento que venimos cargando. ¿Sabe por qué? Porque si era mamá, si era papá, si era el esposo, si era la esposa, muchas veces nos olvidamos de decirle: gracias por ser mi compañera o mi compañera. Gracias por ser mi papá, gracias por ser mi mamá, gracias por ser mi hijo o mi hija, aunque sea rebelde, pero hermano, no lo hacemos. Se nos olvida y se murió. Híjole, me mató tanto, y lo tuviste como 50 años. Todos los días te levantabas y pensaste que era eterno ese nieto que dormía contigo. Y resulta que no, ¿por qué no lo viste? O lo mismo pasa con los viejecitos. Los vemos fuertes, llenos de vida, como un roble. Este viejo tiene para muchos años, se murió. Y no te alcanzaste de despedir. Entonces es lo que la Biblia nos está enseñando en este pasaje. Es verdad que a veces pudimos actuar mal, es verdad que a veces nos pudieron hacer mal, pero ya depende de nosotros cómo reaccionamos. Porque si tú reaccionas negativamente y sales como mamá, sales de la presencia del Rey, o sea, vienes a la iglesia, vamos a suponer, y sabes que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que su misericordia es nueva cada mañana. Pero te vas y saliendo de la puerta te empiezas a amargar la vida. De nada sirvió que Dios me hubiera sanado, de nada sirvió que Dios haya hecho maravillas en mi vida, si cuando llego a la casa veo a este haragán acostadote pidiendo de comer, y no lo invité a la iglesia y no quiso ir, o viceversa. Entonces hoy, hermano, lo que Dios quiere es darnos un consejo de cómo reaccionar ante las adversidades. Porque el problema, hermanos, es que tú y yo no sabemos cómo trabaja Dios. Dios trabaja de maneras que te digo que tú y yo no les imaginamos. Yo les decía antes, a veces Dios nos tiene que sacar de lugares que Él conoce que nos van a hacer daño. Nos tiene que quitar personas que Él conoce que son un obstáculo para que nosotros avancemos. Hermano, porque hay personas que son una carga en nuestra vida, que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer,
de tu infancia, puede ser un hábito que desde pequeño te enseñaron y ahí lo tienes. Y a veces Dios tiene que arrancarte. Es como cuando tienes una herida, hermano Dios. A veces tiene que arrancarte la herida, el pedacito de carne muerta, para que tu herida pueda sanar. Entonces es lo que José nos está enseñando a través de mensaje. Que él no se amargó, él simplemente tomó las cosas como venían. Quizá cuando llegó como esclavo a Egipto en la casa de Potifar, quizá él pudo haberse amargado. Ahora estoy en un país extranjero donde no conozco el idioma, para cómo llego como esclavo. Pero él dijo, bueno, yo aquí me voy a superar, voy a estudiar, voy a prepararme, voy a conocer el egipcio, voy a leerlo, voy a llenarme de la cultura egipcia. Y Isaías no se preparó. Y dice la Biblia que cuando estaba ahí en la casa de Potifar, ¿qué hace Dios? No empezaba a prosperar. Dado que este general, este hombre poderoso de Egipto, lo que hizo, dijo, bueno, esto lo voy a poner al mando de todo. Porque dice la Biblia que lo único que le preocupaba a este hombre era por lo que él iba a comer, y no porque tuviera escasez, sino porque si, bueno, ahora comeré caviar o ahora comeré filete de millón. Eso no había en ese tiempo, para que no vayas a buscar la Biblia. O sea, no lo menciona ahí en la Biblia, pero él se preocupaba, ¿ahora qué voy a comer? Porque tenía tanto que escoger, tenía tantos manjares que dijo, ¿qué comeré? Y era la única preocupación. ¿Te imaginas que así fuera nuestra vida, hermano? Que Dios nos diera ese privilegio, levantarnos y a ver, decirle al criado, prepárame esto. Hoy se me antoja esto. Y esa es la preocupación de Potifar. Porque tenía un joven que Dios se lo había traído como esclavo, pero que era mejor incluso que él. Porque dice que lo que ponía en la mano de José, Dios lo prosperaba. Entonces si le ponía ganado, le ponía ovejas, le ponía las viutas de buey, le ponía los plantíos, él no lo producía. José tenía tanta inteligencia o sabiduría de parte de Dios que todo lo hacía prosperar. Entonces dijo Potifar, esto lo voy a poner en todo. Y de ahí lo lleva a la cárcel, llegó a la cárcel y ahí empezó a prosperar en todo lo que le ponía. Y así fue la vida de José. Donde quiera que se presentaba, Dios lo prosperaba. Llegó al faraón y dijo: faraón, dice, ¿a dónde encontraremos a otro? ¿Cómo? ¿En qué universidad? Era el único que había. Porque estudió en la universidad de la calle y con la sabiduría de Dios. Aleluya. Entonces él dijo: yo no me voy a amargar. ¿Cómo es tu vida cristiana? Hermanos, muchas veces traemos arrastrando lo que nos dolía, lo que nos hicieron mal, o lo que nos lastimó, o lo que lastimamos a otro, y han pasado décadas y ahí lo traemos. Híjole, hace 20 años lastimé a fulanito, hace 30 años lastimé a fulanita, o me lastimaron, y hermano, me lo vas cargando. ¿Qué no sabe lo que dice la Biblia? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces no tienes por qué amargar. Si alguien te lastimó o alguien te lastima actualmente, en vez de que tú te pongas así, este hermanito, yo creo que mejor le vamos a disciplinar. No, hermano, no te amargues. Tú recibes las cosas como bien, pero a lo mejor Dios lo que mira es que te hace falta una pulidita. Faltaba una limadita y había un callito que estaba estorbando en tu caminar cristiano. Y Dios hizo a ese o a esa para que puliera tu camino. ¿Y qué haces? Tú te amargas. Ya no voy a servir a mi iglesia, ya no voy a predicar, ya no voy a cantar, ya no ni voy a hacer nada. Hermano, ¿y quién va a salir perdiendo? ¿Se acuerdan del libro de Job? Cuando Job decía: si tú te enojaras y dijeras no vos esto, vos aquello, ¿qué tienes contra Dios? No puedes subir a las nubes, mucho menos a la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Él está en el cielo, lo que sí puedes hacer es humillarte delante de Dios. Y hacer lo que hizo José. José le dijo a sus hermanos: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Porque no hubiera podido decir: bueno, fue Dios el que me trajo aquí, fue Dios el que me puso aquí para que me vengara de mis hermanos. Ese milagro, hermano, ahorita me estoy recordando al rey David. Al rey David, hermanos, también su reinado no fue fácil, o para ser rey no fue fácil. Porque hubo persecución en contra de su vida por el rey que era Saúl. Ahí pueden ver, creo que es el primero de Samuel 24,
verso 4 al 7, y 1 Samuel 26, verso 9 y 10. Y dice que esa persecución era una persecución brutal e encarnizada, donde Saúl buscaba cómo matar a David. Él buscaba la oportunidad para hacerle daño. Y dice ahí en 1 Samuel 24, que en una ocasión llegaron los 24 versos 4 al 7. Y el rey sabía dónde estaba David y pensaba ir a matarlo. Dice lo que dice, cómo está la historia. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Entonces los hombres de la noche dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Aleluya. Luego dice, así revivió David a Saúl. O sea, él tenía en su poder el ejecutar a Saúl. Él simplemente hubiera podido agarrar la espada y atravesarlo. Estaba dormidito. No había problema, o sea, tenía todas las de ganar. Y si hubiera sido un carnalón como nosotros, yo hubiera pensado: Dios lo puso en mis manos. Gloria sea a Dios que ahora es mía la venganza. Ahora es la buena. Ahora sí vas a ver quién soy yo. Y dice que cuando David corta el manto, se turbó. Dijo: yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Porque mía es la venganza, lo pagaré, dice el Señor. Pero el ser humano a veces no estamos así. Y más cuando venimos ardidos, ¿verdad? Más cuando ya no la debía el fulanito. Este hijo del diablo ya me lo había hecho, ya tenía años. Hermano, para José, ¿cuántos años de tristeza, de angustia y de dolor habían sido? Muchos. No había sido una semana o un mes o 2 meses, habían sido años de sufrimiento, de los cuales Dios lo había llevado en sufrimiento, hasta que por fin llegó la exaltación. Porque recuerda algo, todo en esta vida tiene un principio y tiene un final. Todo lo que empieza tiene que terminar. Allá en el libro de Apocalipsis, el Señor le manda a la iglesia y dice: porque después de 10 días de que hayas sufrido, tu castigo será quitado. Vas a padecer por 10 días tribulación. Por 10 días vas a ser atribulado, pero en el 11º día viene la libertad. Y eso es lo maravilloso. Que nosotros en la tribulación nos clavamos y nos quedamos ahí, en vez de decirle: Señor, gracias, porque sé que ahí está la salida. ¿Por qué crees que la Biblia dice: bienaventurado cuando pasaréis en diversas pruebas? Que un cristiano debe tener gozo, porque la prueba tiene un propósito, es muchas veces llevarnos a un nivel más alto. Conocernos a nosotros mismos, que las personas que nos rodean nos conozcan y nosotros conocemos. ¿Sabías que cuando estamos en situaciones tan difíciles, conoces a las personas que te rodean? Porque cuando tú estás de pie, cuando tienes todo a tu favor, hermano, sobran los amigos. Puedes verlo en la vida secular, hermano. Cuando una persona tiene dinero, tiene comodidades y anda de fiesta, ¿cómo tiene de amigos? Donde se mueve el plano, va la bola y cuidándolo ahí como el rey. Pero se le viene una desgracia a ese hombre o a esa mujer, ¿y quién lo busca? Nadie, ¿verdad? Porque está pelado, lo único que tiene problemas. No vaya a ser que me pida prestado. No vaya a ser que me pida algo, ahí sí no me le arrimo, porque no vaya a ser que me quiera quitar lo poco que tengo. Y eso es lo que pasa muchas veces, aún en la vida espiritual. Mientras el hermano o la hermana está bien: sí, mira el hermanito, pero ¿qué tal cuando lo ves caer? Si bien no le arrimamos, es para darle una patada para que no ande de perdón delante de Dios. No sabemos cuáles fueron las batallas que enfrentó el privado. Yo sé que muchos de ustedes tienen luchas que jamás las comparten, que muy a duras penas le van a decir a alguien: mira, hermano,
estoy pasando este proceso, ore por mí. Nadie lo vamos a hacer. O hermano, mire, estoy pasando en una batalla porque nos van a considerar débiles. Entonces, hoy lo que Dios quiere es enseñarnos que así como José actuó, que a pesar de que ha sido despreciado inhumanamente, porque eso es peor porque hermano, si lo hubiera despreciado un desconocido, no hubiera habido tanto problema. Pero eran sus hermanos, eran los mayores que deberían de cuidar de él. Pero lo que le dijeron, mira, no nos conviene sapo, como dicen en Colombia, ¿verdad? O rajón, chismoso, no nos conviene. Vamos a matarlo. Pero pues, la cisterna estaba seca, no se murió fácil, no se ahogó. Dijeron, pues bueno, ¿qué vamos a matar? Mejor vamos a vender un dinerito, hombre. No nos cae mal. No vendieron, pero Dios les salvó. Y eso, hermanos, es un mensaje para nuestra vida. Que como creyentes muchas veces nos van a herir. Porque te digo, el mundo que vivimos no es un mundo maravilloso donde todos, qué bueno que va a la iglesia, qué bueno que busca a Dios, qué bueno que está alabado, vamos a apoyarlo. Eso no sucede. Al contrario, cuando te vas acercando a Dios, si yo le pregunto a muchos de los hermanos, ¿cómo le hacen para venir todos los días a la iglesia? A veces tienes que pelear con la esposa, con el esposo, con la mamá, con el papá, porque uno, hoy no vamos a la iglesia, hoy sí vamos, si uno quiere y el otro no quiere. Y ahí están en esa lucha y se vienen aún sintiendo que a lo mejor van a llegar y va a haber un pleito en casa. Pero hoy, mi hermano, lo que Dios quiere es que tú y yo seamos esas personas libres. Que si te dañaron, que si te dañan o que si dañaste, tú perdones o pide perdón y sigue adelante. Porque recuerda algo, si tú eres un hijo de Dios, Dios tiene lo mejor para tu vida. Quizá el proceso no es el mejor ni es el que tú quieres, pero es el proceso que necesitamos. Es el proceso que necesitamos para alcanzar las metas. Hermanos, si José no hubiera ido a la cárcel, si José no hubiera sido vendido como esclavo, ¿crees que hubiera llegado a ser el hombre segundo al mando del imperio más poderoso? Jamás. Porque cuando hubiera llegado a Egipto, como sabe el idioma, mucho menos iba a ir, ¿verdad? Pero ahora iba como prisionero, como esclavo. Llega y lo vende y dijo, bueno, aquí no me queda de otra que voy a aprender. Tengo que prepararme, tengo que superarme, aunque sea una tierra pagana, pero yo tengo que aprender el idioma y tengo que seguir siendo leal a Dios. Porque le digo, él no fue fácil, él tenía la oportunidad de haberse descarriado. ¿Quién lo conocía que era un hebreo? ¿Quién lo conocía que era un hombre que temía a nadie? Él podía haber dicho, bueno, ahora sí, aquí no hay un hermanito, aleluya. Aquí nos deschocamos todos y las oportunidades tenían. Porque era joven, era guapo, y para el colmo, una mujer lo perseguía. Entonces él no tenía problemas para ver, fallar a Dios. Pero él dijo, bueno, mis principios son mis principios. Se mantuvo leal, y eso lo llevó a que lo metieran en la cárcel. Ahí en la cárcel viene otro proceso de 2 años preso, y es de ahí donde Faraón lo manda a sacar. Tráigame ese, pues que sí, ese que le dicen el soñador, tráiganmelo para acá. Y ahí es donde empieza la exaltación. Por eso dice la palabra de Dios, al que se humilla, Dios lo exalta. ¿Qué es humillarte, hermanos? Es que aunque te hagan daño, pues sigue adelante. Sigue siendo la persona que Dios quiere que haga. Y eso, hermanos, tarde que temprano trae la recompensa. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios bueno. Le digo, si nosotros siendo humanos sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más Él? Él tiene lo mejor. Como te digo, a veces el proceso no es fácil. Porque si fuera fácil, ni tú ni yo alcanzaríamos el propósito de Dios. Porque como te dije hace rato, ¿cuántos de los seres humanos o cuántos de los cristianos que hoy estamos aquí, cuando todo está bien, decidimos ser fieles a Dios en todo? Casi nadie. Casi nadie, ¿verdad? Porque empezamos a sacar cuentas, empezamos a ver que me lo merezco, que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y no decidimos. Entonces a veces Dios tiene que llevarnos
son difíciles. Tiene que enseñarnos situaciones adversas para que tú y yo aprendamos de Él. Aprendamos a depender. Entonces, hoy en esta mañana yo te invito, hermanos, que si te han pasado cosas difíciles, haz lo que hizo José. Dile, Señor, gracias. Porque yo no soy Dios que debe juzgar, yo no soy Dios que debe de hacer justicia. Eres tú. Hermano, me da tristeza. He oído iglesias, predicadores, que para mantener a sus siervos o sus congregantes fieles a Dios, lo hacen a base de amenazas. Mire, si se va de la iglesia, Dios le va a castigar. Si se va de la iglesia, Dios va a traer este juicio sobre su vida. Y que hace la persona no vive con miedo. No voy a pecar, no voy a fallar porque Dios está con el hacha ahí esperando, no verá que ahora se peca. Recuerda, estamos en la gracia de Dios. Que si le fallamos a Dios, no creamos que vamos a ser impunes. No creamos de que le fallé a Dios, ya Dios, al cabo Dios. No, Él va a hacer su justicia. Y eso fue lo que le dijo José a sus hermanos. Él no les dijo, miren, Dios los va a castigar por lo que me hicieron. Dice, si Dios los perdona, a eso es cosa de Dios y de ustedes. Si Dios lo castiga, a eso es cosa de Dios y de ustedes. Pero yo ni les voy a decir, miren, no les va a pasar nada, ustedes tranquilitos, finos, que todo aquí va a ser paz y felicidad. No les dijo eso a José. O sea, lo que les está diciendo, mira, si ustedes hicieron mal, yo no lo voy a juzgar, va a ser Dios. ¿Por qué? Porque así es lo que nos enseña la palabra de Dios. No nos venguemos, ahí leímos en Romano que dice, no os venguéis vosotros mismos. O sea, no te vengues, ¿por qué? Porque dejas de lugar a la ira de Dios. Pero cuando empiezas, no, es que tú lo hiciste, te acuerdas, y te acuerdas, hermano, ya el individuo ya se acuerda y le duele, o sigue amargado por lo que pasó. Y eso José lo quiso evitar y nos deja como enseñanza a nosotros. Que lo que Dios va a hacer es pasar la regla a todos en su momento y en su justicia. Cuando la persona te falla a Dios o te falla a ti, Dios se va a encargar de él. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ay, es que hijo del diablo, ahorita vas a ver quién soy yo. Como le he dicho muchas veces, hermano, da lo mejor de ti como persona, como creyente, y Dios se encargará del resto. Cuando la persona no valore lo mejor que has dado, simplemente deja que Dios se encargue. Dios se va a encargar, dicen los hindúes, el karma se lo va a cobrar todo. Entonces, bueno, hermano, no te sientas mal si el mundo que te rodea te ha fallado. Cuando me refiero al sistema y personas que nos rodean, que nos han fallado, tú no te sientas mal, ay, hermanito, mira que tú sigues siendo el hombre con la mujer de Dios. Yo incluso a los chamacos, hermano, yo pudiera decir, mira, hermano, tienen que hacer esto y aquello. Yo simplemente todo el tiempo los he enseñado. Si quieren que la vida les vaya bien, honren a Dios, amen a Dios, y de ahí depende de ustedes. Yo nunca les tengo que decir, mire, tienen que hacerlo porque la Biblia dice. Yo les he enseñado. Y eso es mi obligación, enseñar a la iglesia. Y cada uno decide cómo quiere seguir viviendo. Porque bueno, se la ponemos como verdugos, ¿verdad? Hermanitos, aquí el gente tiene que hacer eso. No sé si les ha tocado ver iglesias o hermanos que traen un invitado y desde el día que lo traen, quieren que ese hermano se comporte como un cristiano de 40 años. ¿Sabías que el cristianismo es un proceso? Cuando llegamos a la iglesia, algunos llegamos deschocados, con bodas raras, con aretes en las orejas, con un sinfín de errores. Pero ¿qué hicimos? Cuando venimos caminando con el Señor empieza a pulirnos. Y así como a Pedro, hermano, Pedro era un atrabancado que metía la pata a cada rato. Pero llegó el momento cuando a ese Pedro atrabancado se le llegó el momento de decir, ahora deciden ustedes a quién obedecemos, a Dios o a nosotros. A ese Pedro que antes negaba al Señor, cometía una y otra falta, ahora estaba firme. Que si era necesario morir y murió por el Evangelio, él seguía adelante. Porque así es la vida cristiana. A veces llegamos verdes, con errores, con fallas, y no nos toca a nosotros
están trabajando, están amenazando a nadie. Nos toca a nosotros enseñar a los demás. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo hace la obra. Hace la obra en todos. Ponte de pie, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios, gracias te damos en esta mañana que nos diste la oportunidad de estar en casa como tu pueblo. Sabemos que no ha sido un mundo fácil, Padre, porque nos han dañado, hemos dañado, nos han ofendido, hemos ofendido. Pero hoy, Señor, tu gracia nos ha enseñado que nosotros podemos decidir cómo reaccionamos ante esas situaciones. Podemos amargarnos la vida, podemos seguir llorando todo el futuro por todo el daño que hicimos o que nos hicieron, o podemos levantarnos, así como David, así como José, así como todos esos hombres valientes que tú has usado para demostrar que se puede ser libre, hombres que se pueden levantar en medio de la adversidad, y así como Pablo decir que no les he tomado en cuenta todo lo malo que hemos recibido, sino que sigamos adelante, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Que así tu iglesia se levante en esta mañana, y con esta confianza, Padre, de que tú eres el único que conoce el juicio justo, el corazón de cada persona. Que así tu iglesia se levante en esta mañana como una iglesia poderosa. En el nombre de Jesús oramos también, Padre, por aquellos hermanos que han pasado procesos de enfermedad. De donde quiera que se encuentre, seas tú fortaleciendo su mente para que puedan ver que tú has hecho la obra, Señor. También los que tienen problemas de salud, que aún, Padre, no han sido totalmente sanados, te pedimos que pongas tu mano, Señor, de poder. Ahí en Lupita, en su familia, Padre, tú la conoces a la perfección, las conoces por su nombre, y un día, Señor, van a darse cuenta lo maravilloso que es tener a un Dios de misericordia a su lado, Padre. En el nombre de Jesús oramos también por aquellos hombres que están haciendo tu ministerio o tu obra, Padre. Que donde quiera que se encuentre sea tu Espíritu Santo fortaleciéndoles y guardándoles en todo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.